Bueno, pues gracias a todos y a todas por venir. Nos toca presentar a los 6 seleccionados de literatura. Mi nombre es Roberto Valencia, soy el coordinador de la modalidad de literatura de los encuentros. Hemos trabajado con los 6 seleccionados durante todo el verano. El jurado que está aquí, Miquel, Ollane y Paulina, ha trabajado con los 6 seleccionados para conseguir que esos trabajos que ellos presentaron en el mes de junio y que fueron seleccionados de 23 presentados, han trabajado este verano para conseguir obtener la mejor versión de sus trabajos. El jurado ha hecho propuestas de mejora, ellos han trabajado durante el verano. Hay trabajos que han mejorado sustancialmente, de lo cual nos alegramos muchísimo en la organización. Y voy a pasar a presentaros a los 6 seleccionados. Durante el evento iremos pasando algunos fragmentos de los trabajos seleccionados y por si podéis hacer eso que se llama, ¿no?, la multitarea, ¿no?, escucharnos a nosotros, ir reflexionando sobre lo que decimos y además leerlo, ¿no? Yo creo que incluso podríamos añadir una tercera función también, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, presento a Edurne Tainta. Nació en Pamplona en 1924. Cuando le preguntan si lleva mucho tiempo dibujando, porque esta es una de las características del festival, en la modalidad de literatura, no solo se aceptan textos literarios en su modalidad escrita, es decir, teatro, novela, narración, poesía, ensayo, crónica, biografía, autoficción, memorias, testimonios. También se aceptan cómics, novelas gráficas, álbumes ilustrados, etc. En el caso de Edurne, que es la primera que vamos a presentar, ella ha presentado un libro ilustrado precioso. Dice que cuando nació en Pamplona en 1994, dice que cuando le preguntan si lleva mucho tiempo dibujando, responde que lo lleva haciendo desde pequeña. Y lo que ella se pregunta en realidad es por qué los demás dejan de dibujar a medida que vamos creciendo, ¿no? Ella dice que puede que la dislexia sea el secreto que le ayuda a expresarse mejor mediante imágenes. Se formó en diseño gráfico e ilustración por la necesidad de seguir expresando lo que sentía a raíz de la grafía. Hoy en día estudia historia del arte, por amor al arte, claro, el arte por el arte. Dice que ama perderse en los museos, llorar en el cine, leer en cualquier rincón, ver llover desde un habitáculo cerrado, andar descalza, recogerse el pelo, la alubia verde de la ensalada y escuchar silbar a Pablo. Y aun sabiendo que la palabra no es su fuerte, ha comenzado a escribir sus ilustraciones y por eso ha llegado a la conclusión de que tenía historias que contar. Edurne, buenos días. Buenos días. Además, estás recién llegada de la otra punta del mundo, literalmente, además. ¿Dónde has estado? En la India. En la India. ¿Y has llegado? Llegamos ayer. Sí. Llegaste ayer. Bueno, bienvenida. Al lado de Edurne tenemos a Daniel Franco. Él nació en Barranquilla, Colombia, 1997. No solo es escritor, sino que también dirige la editorial Graviola. Es un sello especializado en literatura latinoamericana migrante. Es licenciado en Literatura y Escritura Creativa por la Universidad de Navarra. Es autor ya de 3 novelas, Valentina, Análogo al silencio y... ¿dónde tengo la tercera? No la tengo. Creo que no la puse. No, pero yo la he leído. Exacto, tú la... Yo la he leído, la tercera, entera además, ¿no? Daniel es veterano en estas lides porque ya el año pasado fue seleccionado en los encuentros de arte joven en la modalidad de literatura. Daniel, buenos días. Buenos días. Tú vienes de la otra punta de la ciudad, podríamos decir, ¿no? De la otra punta de la ciudad, así ¿no? es, tal cual. Edurne viene de la otra punta del globo, tú vienes de la otra punta de la ciudad, ¿no? Tal Sí, cual, ¿no? así es. Al lado de Daniel tenemos a Santiago Campodónico. Nació el 7 de septiembre de 2000, por tanto, tiene 22 años. Las matemáticas no fallan. Licenciado también en Literatura y Escritura Creativa, actualmente trabaja en el Museo de la Universidad de Navarra como becario. Es un chico peruano que viajó a España a estudiar literatura y escritura creativa, sobre todo para aprender a escribir. Aprendió tanto como se puede aprender del amor leyendo su definición en el diccionario. Esto es muy bonito y sí le ayudó bastante. Vivir y escribir, sentir y después contar, leer para aprender son las normas por las que rige su vida. Santiago, buenos días. Buenos días. ¿Has venido desde la otra punta de la ciudad? Sí, también. También, ¿no? No nos vamos a Enrollar quedar mucho. Sí, ¿no? Al lado de Santiago tenemos a Laura, que nació el 24 de octubre de 2001 en Pamplona, donde ha vivido toda su vida.
Su interés por la literatura comenzó en primaria, luego es un interés ya antiguo, con los cuentos que escribía en clase. Pronto se volvió esta afición algo mucho más serio y comenzó a escribir novelas en su tiempo libre. Luego nos contarás cómo se hace para escribir novelas en el tiempo libre. Hay que ser muy buen escritor para tener unos ratillos y escribir unas cuantas novelas, ¿no? Sí, ¿no, Laura? Actualmente estudia literatura y escritura creativa en la Universidad de Navarra y escribe novela, relatos cortos y poesía. Laura, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Contenta? Sí, contentísima. ¿Contenta? Al lado de Laura tenemos a Paula Lozano, que nació en 1997. Gente muy joven, como podéis ver. Gente muy joven. En Cintruénigo, donde se crió, con 18 años se marchó a Madrid, que está, vamos a decir, en la otra punta del país, para no ser menos, ¿no? Para no ser menos. Donde estudió el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Pasó una temporada en Francia, donde estudió cine, y después volvió a España. Ha trabajado como camarera, profesora, periodista de radio y ahora lo hace en comunicación institucional. Está interesada por el arte, la psicología y las humanidades, casi nada. Paula, buenos días. Buenos días. Todo cierto. Todo cierto, ¿no? Sí, sí. No hemos mentido en nada, ¿no? ¿Contenta? Mucho. ¿Sí? ¿Contenta? Bueno, y dejamos para la esquina a Naya Carlos, que nació en 1995 en Sangüesa. Ella es filóloga hispánica y está especializada en literatura europea y estudios de género. Ha realizado el máster en formación del profesorado y varios cursos de escritura creativa. Ha trabajado, atención, como camarera, operaria de fábrica, profesora de lengua, guía turística y, atención, varios trabajos más. Sí. Es decir, por trabajar que no quede, ¿no? Que no quede, en representación de la precariedad, aquí estoy. Resulta que este año ha vuelto a su pueblo, Sangüesa, y ha descubierto que Virginia Woolf, una de las grandes escritoras del siglo XX, de las grandes, tenía razón. Para escribir es necesario tener dos cosas, dinero y una habitación propia. Totalmente. Naya, buenos días. Buenos días. ¿Tienes dinero y habitación propia? No mucho, pero sí, lo suficiente para un poemario cortito. No mucho dinero y no mucha habitación propia. No, la habitación es una casa entera, no una habitación. ¿Una casa entera? Una casa entera, tengo mucha suerte, pero el dinero por ahora es como un poemario cortito. Si alguien quiere darme más, haré. Hacemos un crowdfunding aquí espontáneo, Sí, ¿no? lo acepto. Bueno, estoy encantado de estar con ellos. Hemos trabajado durante verano, no solo yo, también los miembros del jurado. Trabajar con ellos es una maravilla. Son receptivos, trabajadores, constantes, tienen una vocación fuerte por la literatura o por la ilustración. La verdad es que para mí ha sido un placer trabajar con ellos. Les voy a pedir que nos cuenten brevísimamente, os dejo nada, medio segundo, para que contéis al público que nos escucha qué es vuestro trabajo, qué es, si es un relato, si es un poema, cómo se titula y que nos digáis algo, alguna cosa de vuestro trabajo seleccionado. Vamos a empezar por aquí. Edurne. Vale, pues nada, yo presento un ilustrado que trata de una historia simultánea entre una personita afroamericana y una planta que se llama Cupis versicatineque y ambas tienen una relación que es el físico. Se parecen ¿Le habéis ambas. oído? ¿Le habéis oído? ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 Y usando el recurso de la metonimia, pues he querido semejar los secretos que cuenta la historia con las emociones que desencadenan la trama de ella. Luego, entonces, álbum ilustrado. Luego veremos alguna muestra vamos a ver 3 páginas del álbum de Edurne. Daniel, ¿qué nos cuentas? ¿Qué has presentado? Bueno, Robert, hola a todos. Por cierto, yo presenté un cuento que se llama Llave de Cruz. Este es un cuento que relata la historia de 2 hermanos ecuatorianos, Tico y Ricardo, que a través de un recuerdo específico que Tico recuerda junto con su prima y otra amiga que estaban, que compartieron un evento, que fue que el hermano Ricardo estaban microtraficando alcohol entre Ecuador y Colombia en el 2015. Esto además hace un guiño a un momento específico que estaba viviendo el país. A través de este recuerdo, ya desde la distancia, lo que hacen es abordar el pasado más profundo de las relaciones entre estos 2 hermanos que tienen mucho que ver con la incapacidad de la familia y la masculinidad de hablar y tener sus problemas y seguir arrastrando ese legado de la falta de comunicación. Y en este recuerdo puntual es un punto de quiebre para todos porque
uno decide dejar el país, otras dos deciden ser cómplices silenciosos y hacer la vista ciega, y el otro parece o se sugiere en el cuento que decide convertirse ya a la marginalidad total del crimen. Este relato fue un reto que me puse para tratar de abordar no solo mis obsesiones, temas específicos de un país que me estaba interesando muchísimo, una problemática de los países latinoamericanos que estudio con mucho ahínco, sino que también es un reto literario que me puse que se cuenta desde varias perspectivas y bueno, ya les contaré un poquito más a fondo. Pero no me expongo más. Muy bien, relato breve entonces. Santiago, ¿cuál ha sido tu trabajo? Cuéntanos. Bueno, primero gracias Roberto. Y bueno, mi trabajo es un relato corto que gira alrededor de un personaje que he titulado El Creta, que es un viejo con una cresta que vende marihuana, sobre todo que vende marihuana a los jóvenes. Y es un relato que se divide en 3 partes basadas en los 3 tipos de marihuana: índica, sativa e híbrida. El relato se llama Híbrida por si acaso. Y gira alrededor del personaje, pero realmente nunca se le ve su punto de vista. Hay 2 personajes que toman control de la narración y a través de ellos aprendemos sobre quién era esta persona, el Creta, básicamente. Luego entonces tenemos alcohol, marihuana. Laura, Sí. cuéntanos, ¿qué has presentado a nuestro certamen? Sí, yo he presentado también un relato corto, el mío se llama El Forastero y se puede encajar en el género de thriller o de terror y trata sobre una narradora que le cuenta a un escritor cómo su madre encontró un cadáver. Entonces tenemos 2 historias que se entrelazan entre sí. Tenemos la del contexto de narración en que la narradora por fin le cuenta a las personas que han estado acosando a su familia para que cuenten la historia, les cuenta lo que sucedió. Y luego tenemos la de los hechos en sí, que es de la madre de la protagonista, que nunca ha contado nada y que la narradora relata cómo encontró el cadáver y cómo conocía a una mujer que se llamaba Dolores y que desapareció. Entonces planteo este relato como una especie de reflexión sobre los temas de la verdad y del silencio. Muy bien, entonces seguimos, ¿no? Tenemos marihuana, alcohol, asesinatos. Sí, ¿no? Al revés. Edurne, te has quedado descolgada, me parece. Paula, trauma, aquí tenemos trauma. Ya sabemos que la literatura bucea en las profundidades del ser humano, esto ya lo sabemos, ¿no? Paula, cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo? En mi caso, la obra que he presentado se titula El hueco donde las cigüeñas ponen sus nidos y es un texto en primera persona. La narradora es la protagonista que relata lo que le sucede. Ella está en una habitación de hospital y a lo largo del relato, ¿no?, va manifestándose cómo se encuentra allí, el dolor que siente, no solo físico, sino casi un dolor existencial, ¿no? Y básicamente ella pone de manifiesto su deseo de morir o de terminar con lo que es su existencia, su vida. Y además de todo eso, según avanza el relato, aparece otra persona, un compañero de habitación, y entonces van sucediendo cosas. Y un poco lo que traté de hacer es buscar, creo que el tono es como bastante confesional, ¿no? Muy íntimo, y buscaba también una voz que fuera un poco hastiada, cansada, que se pudiera ver, ¿no?, en cómo ella se expresa, pero también tratando de que tuviera como cierto halo poético, un poco en contraste con todo ese dolor que ella siente. Y se podría decir que trata sobre la muerte, el dolor, la enfermedad, y también cabría un poco igual los abusos sexuales y así. Bueno, no lo nombro, seguimos subiendo la escalera de estímulos, ¿no? Naya, ¿cuál ha sido tu trabajo? Yo he escrito un poemario que se llama Barcachita y churrusteles, que para escribirlo me basé en la autobiografía que decidió escribir mi abuela durante el confinamiento. Ella no ha estudiado, no fue a la escuela ni nada, pero durante el confinamiento le dio por ahí y escribió su autobiografía. Vale. Entonces, no sé, está apagado yo creo, ¿eh?
¿O me No, oís no. bien? ¿Sí? Vale. Entonces, esta fue un poco la excusa. Intenté realizar una conversación textual entre mis poemas y los textos que ella había escrito, pero poco a poco ha ido evolucionando, dando lugar más bien a un poemario que va más allá, ¿no? He reflexionado mucho sobre la capacidad del lenguaje para describir los afectos y definir lo que podemos sentir, las relaciones familiares, la experiencia femenina, el paso del tiempo, y poco a poco pues ha ido mucho más allá. Y a todo esto pues mi abuela no tiene ni idea de que lo he hecho y se enfadaría muchísimo si lo supiera, que todo el mundo va a leer cosas que he escrito de ella. Luego te preguntaremos, luego les vamos a preguntar por cuáles son los receptores de vuestras obras. Luego nos contarás un poco, luego tenemos que volver un poco a esto. Bueno, gracias a los 6 vemos entonces que hay distintos géneros literarios: álbum ilustrado, relato, libro de poesía, con inclusión de textos de tu abuela, en este caso, ¿no? Vamos a empezar el coloquio haciendo una primera ronda. Os voy a hacer una pregunta muy fácil, muy sencilla. Los coloquios siempre se empiezan por preguntas muy generales, muy abiertas, para no complicar mucho la existencia desde el principio. Os quiero preguntar cómo ha sido ilustrar, en el caso de Edurne, o escribir. También escribir. Hemos dicho que ahora escribes tus ilustraciones. ¿Cómo ha sido ilustrar o escribir los trabajos que habéis presentado? Y antes de que me respondáis, deberíamos ver los textos de ellos en pantalla. Supongo que en control están en ello, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ilustrar y escribir estos trabajos, Edurne? Bueno, yo la verdad que me lo he pasado muy bien. Me he divertido muchísimo, he indagado muchísimo y al final también ha sido como un proceso de evolución y de desarrollar otra forma de dibujo que hasta ahora no había hecho. Y sobre todo el compaginarlo con el texto me ha ayudado como a entender más a veces lo que quiero proyectar mediante la ilustración y estoy muy contenta con el resultado, la verdad. Ajá. ¿Escribir te ha ayudado a entender lo que tenías dentro, Sí. lo que sentías? Sí, porque hay veces que igual dibujo algo y no sé si lo estoy expresando de alguna manera y el texto me ha ayudado también a focalizar lo que de verdad quería dibujar. El texto te ha ayudado a fijar un poco más, Sí, ¿no? eso sí, ¿no? es, sí. Ah, muy bien, qué bueno. ¿Daniel? Bueno, para mí, a diferencia de Edurne, yo creo que sufrí mucho la escritura de este cuento, y lo digo en un sentido más de oficio que en un sentido espiritual de escritor maldito, porque esto inicia como un reto para mí, en el que yo digo, vale, estas son las temáticas y las obsesiones que quiero afrontar, pero quiero contarlas desde la primera persona, cambiando la perspectiva, porque algo que me interesa mucho es cómo un recuerdo que nos une a todos se puede ir rompiendo según la experiencia particular que tenemos de él. Entonces fue un reto literario que quise hacer, y fue difícil porque me obsesioné más con la forma que con el contenido. Entonces, a lo que empezaron a pasar los meses, porque me di cuenta que no era una tarea tan fácil, estuve trabajando sobre una superficie, que era nada más eso, superficie, pero me faltaba fondo. Entonces me tocó ir a buscar, a entender mejor esos personajes, dejar que fluyera mejor su voz, y ahí empecé a encontrar ya las temáticas, y fue duro encontrar con las temáticas con las que me topé, porque tienen mucho que ver quizás con lo que yo estuve pasando mientras escribía este cuento, que es un poco esta, quizás lo mencionó Naya al principio, que esta incertidumbre o la precariedad laboral en la que uno se encuentra. Y el cuento va de eso, de una transición de unos jóvenes que se acaban de graduar o que están saliendo a la vida laboral, y uno de ellos, por la precariedad, dice, pues sabes que yo decido ser un criminal y me da completamente igual, y trata de convencer un poco a sus hermanos. No que yo me quiera convertir en un criminal y de la marginalidad Eso te iba a preguntar. ¿No has estado pasando alcohol entre España y Francia, por ejemplo? No. Mientras escribías. Para nada, por el contrario, pero sí que pues, me empezó a tocar ahí de fondo, y entonces empecé a escribir ya con esa pulsación, quizás, y bueno, quedó un cuento un poco más. Rápidamente, antes de pasarle el turno de voz a Santiago, rapidísimamente dices, un recuerdo se puede partir en distintas perspectivas. ¿Esto cómo es? A ver, explícanos. Rápido. La manera en que yo estoy viviendo este momento ahora mismo no es la manera en que lo estamos viviendo los 6 ahora. Cada uno va a llegar a su casa a contar una experiencia, cada uno lo va a pasar mejor que el otro, pero vamos a haber vivido el mismo momento todos de alguna forma, ¿no? Desde afuera es la misma situación, desde dentro lo que es observar y vivir y estar ahí es otra experiencia totalmente subjetiva. ¿Y tú has pasado esto a literatura? Esta cosa tan curiosa lo has pasado a literatura. Sí, me puse el reto de que así fuese, tal cual, y construir una perspectiva a partir de eso. Santiago, cuéntanos, ¿cómo ha sido escribir este texto?
Pues a diferencia de Daniel, yo lo pasé muy bien. La verdad es que me divertí muchísimo. O sea, la verdad es que era la historia detrás de esto, o sea, que está, por así decirlo, inspirada un poco en una historia real, en un caso que yo realmente conozco. La sabía desde hace como 6 meses antes, bueno, no tanto, 4 meses antes de empezar a escribir el relato, pero nunca había salido una excusa para realmente ponerme a escribir. Y en eso, pues, se anuncia lo de los encuentros de arte joven, y para este momento yo estaba de viaje con mi familia y me doy cuenta de que, y bueno, no tenía mi laptop, entonces me doy cuenta de que volviendo tenía aproximadamente unos 10 días para escribir el relato. Entonces, para mí no fue un trabajo tan meticuloso, fue más como muy apresurado. Estoy contra el reloj y tengo que ponerme a escribir. Entonces, quedaba con amigos, escribía, les preguntaba si esto estaba bien, si esto estaba mal, y a partir de entonces, pues, bueno, nos tomamos un café, una cerveza. La verdad es que yo, dentro de escribir el mismo relato, lo pasé espectacularmente. Ahora, lo que se llama compatibilizar trabajo y vida pública, ¿no? Sí, sería, ¿no? Podríamos decirlo así. Y también este relato, la razón por la que terminó siendo como es, porque habían un par de bocetos al inicio que no funcionaban, es porque yo, igual que Daniel, me propuse, también tenía una idea de qué quería que fuera, basada en mis obsesiones, en las cosas que quería trabajar, en las cosas que a mí me preocupan, y a partir de esto fue que después de hablarlo con amigos, incluso ser reprimido por mi propia madre diciendo ese relato no va a funcionar, fue que la idea poco a poco fue formándose en lo que es hoy en día. Ajá. Decía Hemingway, se trabaja mejor bajo presión. Decía Ernest Hemingway, un escritor muy querido aquí en Pamplona. Bueno, ahora estamos en Ugarte, pero en el otro lado de la geografía está Pamplona. Decía Hemingway, los mejores trabajos se hacen cuando uno escribe bajo presión. ¿Has sentido esa presión? Muchísimo. Cuando volvías a casa de estar con tus amigos, me refiero. Sí. ¿Con los amigos no sentías presión? No, porque con los amigos ellos me podían decir las pautas de que esto funciona, esto no, o esto quítalo completamente, pero cuando estaba solo era como igual estaba escribiendo mucho porque el tiempo seguía avanzando, se acercaban los días para presentar el relato y me sentía muy inseguro, no sabía si lo que estaba escribiendo estaba yendo en una buena dirección. Pero bueno, al final salió lo que salió y bastante bien, creo yo. Laura, en uno de esos ratos libres que decías que tenías para escribir novelas, has escrito un relato de misterio. Cuéntanos, ¿cómo ha sido escribir este cuento? Sí, bueno, en mi caso, de hecho, fue un proceso bastante largo, pero que he disfrutado mucho, porque tuve que escribir mi relato 2 veces. La primera vez que lo escribí fue para una clase de la universidad, que teníamos que escribir un cuento basado en un tema. No me acuerdo el tema, pero me acuerdo que me apetecía escribir sobre fantasmas, sobre todo porque acababa de leer Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y me había gustado tanto la ambientación que quería crear un cuento que tuviera esa ambientación, de alguna forma. Entonces escribí ese relato, pero nada, eran 2 caras. Y luego ya pasaron un año, año y medio, y cuando vi lo de los encuentros, pues decidí escribir un relato corto, porque hacía mucho tiempo que quería empezar a escribir historias cortas, y se me ocurrió volver a ese cuento, porque la verdad es que en esa primera escritura le veía potencial, pero me parecía que tenía que desarrollarlo más. Entonces, durante todos esos años había estado como en el fondo de mi mente, ahí desarrollándose, y ya finalmente pude coger y volverlo a escribir y darle la forma que tenía que darle. O sea, que el relato estaba trabajando de alguna manera dentro de ti estos años, él solito por ahí dentro, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, o sea, siento que hago eso con todas mis historias. Antes de ponerme a escribir algo, estoy muchísimos años pensando en ello, en los temas que quiero tratar, o en la historia y desarrollándola. Y luego ya una vez que siento que ya sé lo que quiero contar y especialmente lo que quiero decir, es cuando ya me pongo a escribirlo. Entonces la escritura sería un proceso de hacer emerger algo que está Sí. dentro tuya, ¿no? Ronroneando dentro tuya, ¿no? Sí, definitivamente. Y a veces es consciente y a veces no. O sea, muchas veces me doy cuenta de lo que quiero contar o de lo que he contado cuando ya lo he escrito. Y entonces tengo que volver a escribirlo otra vez porque ahora ya sé lo que quiero decir y ahora me toca darle la forma y destacar eso. Paula, cuéntanos. Tu relato es un relato crudo, un relato un poco agónico.
¿Cómo ha sido escribir un relato en el que te has enfrentado al dolor? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues contrariamente, ¿no?, un poco a lo que dices de lo que es en sí el relato y los temas que trata, disfruté muchísimo escribiéndolo, la verdad. También creo que lo escribí en un punto en el que constantemente me rondaba en la cabeza esta pregunta de vivir y para qué, ¿no? Como, ¿qué sentido tienen las cosas que hacemos? ¿Por qué las hacemos? ¿A qué nos lleva? Y a día de hoy no sé si sería capaz de volver a escribir lo que he escrito, igual porque estoy en otro momento, ¿no? Y luego también creo que tiene que ver con... Hay autores, ¿no?, que dicen, por ejemplo, Banville, entre otros muchos, de yo escribo porque no sé vivir, ¿no? A veces tiene que ver con una capacidad de no saber entender la vida o por qué, y eso se plasma en la literatura, ¿no? Lo escribí de una manera también bastante visceral, como que casi lo vomitaba en el ordenador. Y en general, cuando escribo ficción, todo empieza por una voz que voy escuchando. Esto suena como muy abstracto o muy locura, pero en mi caso suele ser así. Es como una voz que voy escuchando, ¿no?, y que me pide que haga algo con ella. Hay también alguna escritora, ¿no?, que dice el material literario me llega, ¿no?, y yo tengo esa casi obligación de hacer algo con él. Pues en mi caso partió de esta voz que me pedía que lo escribiera y ¿qué más puedo decir? Lo disfruté, me sentí muy cómoda escribiéndolo. Y luego sí que es verdad que siempre, ¿no?, surgen las típicas dudas de cómo hago esto, cómo plasmo esto, esto está bien, esto está mal, pero también creo que esas inseguridades te suelen llevar te ponen más al límite, ¿no?, como en todas las crisis, y al final siempre que hay dudas también te colocan en un terreno que es más fértil. Puede que surjan de ahí otras ideas más originales que de otra manera igual no hubieras encontrado, ¿no? Como que te exprimen y hacen que tengas que estimularte más y reflexionar más, así que ha sido un gusto, la verdad. Fijaos que Laura decía que había como una inquietud, decíamos un ronroneo, sí. Y Paula dice una voz, ¿no? Vemos como los procesos de escritura son similares en ellos, pero no iguales. Cada uno sí. Tiene su propia dinámica, tiene su propio mundo interior, ¿no? En tu caso hablas de una voz sí. ya definida en tonos, que suena en entonación. Muy abstracto, ¿no? Pero es así. Me gusta también mucho algo que suele decir Juan José Millás, ¿no?, que dice como el escritor es como el canal, ¿no? Esto es ya como muy trascendental, místico o como lo queramos llamar, pero él dice eso, ¿no? En alguno de sus relatos el protagonista es un escritor y dice es que yo soy solo el canal, ¿no?, para que algo a través de mí suceda o tenga lugar, y también me gusta esa manera de entender no solo la escritura sino el arte en general, como que se ponga al servicio de algo más, ¿no? Creo que es lo más generoso que podemos hacer a la hora de plasmarlo en una obra o lo que sea. Naya, cuéntanos, ¿cómo ha sido escribir este poemario cuyo título ha rondado estos 3 meses por aquí, por el instituto y ¿no? Hemos estado hablando mucho de este título tan exótico, tan bonito. Cuéntanos, ¿cómo ha sido escribir este poemario? Pues en mi caso, desde que llegó a mí el texto de mi abuela, sí que tuve claro que quería hacer algo con él, ¿no? En primer lugar, digitalizarlo y que estuviese registrado porque ya me lo escribió a mano, pero también crear algo más literario con ello. Entonces, de repente me di cuenta, yendo atrás hacia cosas que había escrito antes de que llegase a mí este texto, y me di cuenta de que tenía muchos poemas escritos sobre mi familia, mi casa familiar, todas las relaciones familiares, y me di cuenta que en parte como que ya había empezado a escribirlo sin saberlo, ¿no? Entonces puse en conversación ese texto de ella con los poemas que yo ya había escrito, y me di cuenta que podía ir tirando por ahí y que sin ser muy consciente ya había empezado a hacerlo.
Entonces, bueno, me siento identificada con Santiago y Laura, pues cuando vi que estaba lo de encuentros me metí un poco de prisa para hacerlo más formal, pero yo realmente lo que presenté fue un proyecto de me gustaría hacer esto, pero no estaba terminado para nada. Entonces ha sido muy bonito cómo a lo largo de todo el verano, conforme lo iba trabajando, me daba cuenta de que estaba empezando a escribir otra cosa y que esa fue un poco la excusa, pero que iba evolucionando en otras obsesiones que me iban llegando en el momento. Y ahora lo veo y digo, es otra cosa totalmente diferente a lo que pensaba al principio que iba a escribir, y estoy muy contenta de cómo ha quedado y lo he disfrutado un montón, sobre todo por ser un poco como una autoinvestigación de mí misma, de mis obsesiones y lo que quería decir. Y también nunca había hecho de una forma consciente querer crear una obra, ni mucho menos. Siempre tenía pues como papelillos sueltos por ahí sin querer crear algo con conciencia. Y eso me ha gustado mucho también, sí. Bueno, a mí me pone muy contento saber que ha habido obras que se han creado expresamente para esta convocatoria. Es decir, la convocatoria ha servido para arrojarle al mundo unos cuantos textos y que luego podamos disfrutar de ellos, ¿no? Quería preguntaros si presentaros a encuentros, y ahora vamos a empezar por allí para cambiar el orden, si os ha servido para reflexionar sobre el proceso creativo. Es decir, ¿sois distintos escritores ahora que hace unos meses? ¿Le habéis dado muchas vueltas a esto de qué es escribir, cómo se hace, qué herramientas tengo? ¿Cómo ha sido esto? ¿Creéis que es necesario arrancar el coche de la reflexión del proceso creativo? Yo en mi caso, sin duda, sí. O sea, bueno, ya estaba empezando a contestarlo, ¿no? Era la primera obra que hacía de una forma consciente y tener, por un lado, todo el apoyo institucional, volvemos a hace falta el dinero para escribir, y también el apoyo de los tutores, pues te hace ser como mucho más consciente de tu proceso creativo, trabajar en ello, invertir también en ti mismo y en decir, bueno, ¿cómo escribo yo? ¿Qué necesito para escribir? Yo en el caso de los poemas, escribiendo prosa creo que es diferente, pero en los poemas yo diferencio como dos formas de arrancar el motor, como has dicho tú. En primer lugar, a mí a veces los poemas me vienen como si fuera un chispazo, ¿no? Que es un poco lo que decías tú también, que de repente eres el canal, se te ocurre, lo ves súper claro, lo tienes que escribir y luego ya si eso lo trabajas, pero lo tienes súper claro. Entonces yo hay poemas que han surgido de esta forma. Y luego hay otros poemas que han sido mucho más conscientes, pues igual de leer a otro autor y decir, me gustaría hacer esta forma, intentar simularlo, intentar trabajarlo y querer buscar igual algo más formal, sobre todo, o incluso temático, de quiero hablar de esto, me voy a forzar a ello. Entonces, en mi caso, el proceso creativo es parte de esas dos vías. O de repente llega como un chispazo que no puedo controlar y lo tengo que expulsar, o me siento y lo hago de una forma más consciente. Y yo creo que en mi poemario hay casi 50-50, o sea, un poco de los dos. Sin embargo, en el poemario, en tus poemas hay una unidad, no se nota, hay una unidad de tono y de voz, de lenguaje, la parquedad del principio hasta el final, el verso corto, es decir, el lector, yo no lo notaría que has sentido ese chispazo o que has estado rumiando palabra a palabra el verso. Sí, o sea, esto es simplemente el motor de cómo es empezar ese poema, ¿no? Luego, lógicamente, pues eso, se trabaja y al final se da un empaque, ¿no? Conjunto. Pero es más el chispazo del principio o el decir me siento y lo trabajo, pero luego no tiene por qué quedar diferente. Es más de dónde viene esa inspiración trabajándola o qué viene, que en mi caso creo que es las dos. Paula, ¿ha habido reflexión? Como dice Naya, ¿ha habido reflexión sobre el proceso? Yo matizaría que en mi caso creo que me convendría no pensar tanto en el proceso y quedarme como en esta maraña mental, pero sí, la verdad que es algo en lo que ya pensaba muchísimo antes y creo que los encuentros ha sido muy rico por poder aprender sobre todo del proceso de las demás, ¿no? Del resto de compañeras y también no solo en las reuniones que hemos ido manteniendo este mes, sino en los talleres de septiembre con el propio jurado, ¿no? Creo que conocer qué te funciona a ti es muy importante para ponerte en acción. Conozco qué me puede estimular a mí, cómo es la manera en la que mejor trabajo, pero sobre todo también
poder conocer cómo trabajan el resto de compañeras y compañeros, ¿no? Entonces decir, pues igual yo podría también probar esto, ¿no? O qué pasa si trato de hacer lo que hace esta persona, ¿no? Para mí funciona. Y hacer esas preguntas creo que es muy bueno. De todos modos también, un poco en contraposición a lo que acabo de decir, a veces también pienso que tener igual un proceso creativo que es muy rígido, ¿no? De decir, por ejemplo, yo generalmente cuando me siento a escribir, y ya sé lo que voy a escribir porque lo he estado escribiendo durante el día, por así decirlo, ¿no? Y cuando me siento sé lo que voy a escribir, pero si te limitas a eso, ¿no? y te anquilosas ahí, es como, igual te estás perdiendo otras muchas oportunidades, ¿no? Y entonces también es bueno ir probando, pero en definitiva creo que todo lo que te ayude a conocerte y saber qué te estimula, pues es muy rico porque sabes cómo activar esas herramientas. En las reuniones que hemos tenido y también las que habéis tenido con el jurado, escuchar a las compañeras ha sido un poco novedad también en vuestras vidas. Un poco novedad, pregunto, no lo sé, ¿eh? Sí, un poco también por ver los contrastes. No voy a decir que cada una porque no quiero destripar sus intervenciones, ¿no? Así, pero te das cuenta de la diferencia que puede haber entre cada persona y cómo cada una de nosotras se enfrenta a sus propios textos. Así que para mí ha sido muy rico. Laura, ¿cómo ha sido esta reflexión? Sí, para mí ha sido una reflexión muy grande. Para empezar, como dice Paula, me ha impactado un montón poder leer todos los trabajos de mis compañeros, porque yo creo que debido a este ambiente tan cercano y a esta igualdad me han impactado más sus trabajos y he podido ver diferentes formas de contar historias y creo que de cada uno de ellos me llevo algo, me llevo una forma nueva de poder contar o algo que quizá yo en el futuro quiera explorar. También, ya me ayudó como escritora solo el hecho de poder escribir la historia corta, porque antes, como he comentado antes, no escribía relatos cortos y fue este empujón para mí, para ver que podía hacerlo y ahora sí que, al contrario que antes, me veo como una escritora que puede escribir novela, que puede escribir relatos cortos, que puede escribir poesía, que puede escribir lo que sea y que puede darle a la historia la forma que necesita. Mientras que antes sí que tenía más dudas, creía que no podía hacerlo y también finalmente me ayudó mucho las tutorías que tuvimos con los jurados porque me hicieron ver partes de mi escritura que había dejado un poco subordinadas a otros aspectos que había desarrollado más y que al notarlas me permite escribir mejor y me permite crear proyectos de mayor calidad. Y la verdad es que ahora cuando me pongo a escribir algo y lo estoy editando siempre me acuerdo de lo que me han dicho y voy a quitar las repeticiones o voy a poner más connotaciones o voy a desarrollar más los personajes. Y entonces creo que al final, después de todo este proceso, mi proceso creativo es bastante más completo. O sea, que has ido incorporando algunos automatismos en tu escritura, ¿no? Automatismos que provienen tanto del contacto con las compañeras como de las voces del jurado, ¿no? Y esos automatismos se van incorporando después, ¿sí? Sí, claro. O sea, al final, para escribir no hay una fórmula. Vas aprendiendo, hay muchas técnicas, cada historia necesita escribirla de una forma. Pero sí que es cierto que se puede aprender. Y conforme vas leyendo, conforme vas relacionándote con otra gente, cada uno te enseña parte de su escritura y lo puedes incorporar a la tuya. Y entonces tienes más herramientas a la hora de escribir algo. Pero te decía que esa incorporación luego salta sola, ¿no? En el proceso, Sí. ¿no? No tienes que forzarlo tú ya, ¿no? Es algo que tienes ya incorporado, ¿no? Es una gran conquista, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? O sea, una vez que te das cuenta de ello ya es parte de tu proceso. Ya lo tienes, ¿verdad? Sí. Ya lo tienes, ¿no? ¿Santiago? Entonces, primero, quería decir que cuando escuché la pregunta, cuando la soltaste ahora por primera vez, yo quería responder simplemente con un no. Quería decir que no había reflexionado mucho y para mí la reflexión es mucho más algo de después de escribir. Para mí reflexionar es sobre todo pulir, porque yo creo que parte de crear cualquier arte es aprender a olvidar y simplemente un hecho como que ya lo tienes tan interiorizado como lo que estás diciendo ahora y simplemente te dejas llevar. Pero bueno, conforme han respondido la pregunta he estado cambiando un poco de perspectiva. Sobre todo porque sí que me ha ayudado a leer mucho sus textos y aprender sobre ellos y interiorizarlos también de cierto modo. Entonces,
como que mi respuesta que era un no también puede mezclarse con el sí, por así decirlo. Y bueno, un poco de lo que había mencionado antes también, de que el presentarme aquí a encuentros y el ser seleccionado, por ejemplo, fue una validación tremenda. Es como darse cuenta de que quizás estás tirando para algo que podría ser interesante, y como dice Laura, es como es reafirmante saber de que, ok, creo que sí puedo escribir un relato, creo que puedo intentar con la novela, a lo mejor escribo una obra de teatro, a lo mejor sueño mucho, pero bueno, es ese apuntar a ello que me gusta. Haber sido seleccionado redunda en ¿no? En este magma interior lleno de dudas, y las va deshaciendo un poquito, esas dudas, esas inseguridades, te va afianzando un poco. Sí, definitivamente. No recuerdo de quién lo escuché, pero creo que una vez vino un poeta a dar un recital aquí en Pamplona. Bueno, aquí no, en Pamplona. En Pamplona. y él decía de que cuando publicó su primer poemario para él fue sobre todo quería ganar un premio, porque quería decirle al mundo de que él era un escritor, porque sus amigos se lo podían decir, su papá, sus hermanos, todo el mundo, pero él hasta que no ganara nada no se lo creía. Y yo creo que eso también se me metió un poco en mi cabeza. Entonces, incluso ahorita no me consideraría un escritor, a pesar de haber sido seleccionado acá, yo no lo creo todavía. Bueno, ya hablaremos de eso, supongo que después, pero sí que es reafirmante, sí que es quitarse un poco el nudo al menos. Estas confirmaciones del exterior son muy importantes, es decir, no tenemos por qué, yo creo que no tenemos por qué negarlas, ni, sí, es verdad, los premios, parece que los premios siempre es algo sucio, ¿no? Compiten muchos y solo queda uno y parece que hay que abrirse paso, pero en realidad un premio, una confirmación, una selección, realmente sedimenta muchas cosas de nuestro interior. En vuestro caso, doy fe, porque hemos convivido en septiembre, muy importantes de vuestras vidas, muy importantes. Daniel, cuéntanos. Bueno, el impacto que tuvo haber presentado a Encuentros sobre mi proceso de escritura creo que ha sido muy enriquecedor para este proyecto puntual que ha sido este cuento, el de Llave de Cruz, porque le dio a la escritura la otra parte que es totalmente necesaria para, creo que un proyecto termine o pueda acercarse más a ese final deseado, que es la lectura y el feedback. Definitivamente con los jurados sí que pude trabajar eso y leer además un proyecto al que yo me sometí a una experimentación como escritor que yo no había intentado antes. Yo suelo ser un poco más, ¿cómo se dice? Un poco más straight, más directo con la escritura, mientras que en este proyecto quise hacer una escritura más experimental, diálogo de estilo indirecto libre, estar haciendo intercambios de voces. No sé si, bueno, no está puesto el texto, pero la idea arranca, siempre va jugando con eso. Y poder tener esta experiencia es que el jurado me diga, oye, pues se ve esto, pero arregla aquí, arregla acá, y finalmente terminar de ajustar y poder entender el valor que hay y volver con ellos al por qué. Siento que cuando uno arranca un proceso de escritura o un proyecto, siempre tiene como muy claro el por qué quiero arrancar y qué quiero arrancar y quiero contar. Y mientras vas escribiendo a lo que van apareciendo personajes, temas, etcétera, se te va olvidando ese por qué y simplemente vas respondiendo a esos estímulos que el mismo texto te empieza a pedir. Entonces, cuando los jueces me dicen, oye, ¿tú por qué estás tan obsesionado con la polifonía? ¿Por qué necesitas que se cuente esto a través de cada párrafo? ¿Por qué? Entonces me hace volver un poquito a hacerme las preguntas de fondo que a lo mejor se perdieron las respuestas en todo ese proceso de terminar una historia. Entonces, para poder terminar de construirla de una forma un poco más coherente y a someterte al ojo del lector y responder coherentemente, para mí eso fue fabuloso porque me hizo volver a caminar el camino que tracé, que además que fue un camino que estaba yo abriéndome por primera vez para mí, pero sí con el deseo de que se me leyera. Entonces, sé que es una respuesta como muy técnica, poco pasional, pero es también un poco a lo que responde la realidad de mi experiencia y de lo que creo que es el crecimiento como escritor y la etapa particular en la que siento que estoy y lo que estaba pidiendo este cuento. Y Edurne, cuéntanos. Sí, yo en cambio tenía un proyecto que la escritura en sí, yo era consciente de que era muy didáctico, que era una historia que quizá, porque es un cuento para niños, y sentía que faltaba algo de diversión en él, de algo de motivación para que el niño lo lea y aprenda, pero también
que le cause risas, le cause satisfacción, y gracias a todo el proceso creativo y lo que he trabajado con el jurado y todo, me llevo todo lo que necesitaba para el cuento. O sea, muy, muy contenta. Ha dado un giro radical de todo el tema didáctico que tenías. O sea, me han metido de una manera más implícita y el cuento se ha transformado en algo que, no sé, que estoy muy contenta de... Dices, ha dado un giro radical. ¿Puedes explicar? Porque esto es muy bonito, Sí. lo hemos visto. Dices que tu proyecto ha dado un giro radical. ¿Puedes explicarlo un poquito? O sea, no es que sea otra historia, pero sí que está de otra manera contada, porque quería abordar temas que quizás los niños no son conscientes, pero sí que los sienten desde pequeños, como pues, por ejemplo igual los complejos, las inseguridades, y sí que es un cuento que quería transmitir eso, pero mi escritura era muy, muy literal, muy didáctica. Y gracias a todo el proceso, con las ilustraciones, combinando con las cosas que aparecían en ellas, pues hemos conseguido que tuviera esa chispa de diversión para En el cuento cuento. ahora la didáctica no molesta, no estorba, no se ve. Eso es, está implícita. Está omitida, implícita, sí. ¿verdad? Sí. Se vive, se lee, Eso es. se experimenta, y se ¿no? visualiza de una manera más factible para el niño. ¿Y o tú la crees niña. que eso funciona ahora mucho mejor? Sí, totalmente. Ahora no tienes un manual de instrucciones, Eso, ahora sí. tienes un cuento, Sí. ¿no? Y me llevó un proceso creativo increíble. He aprendido muchísimo. Bueno. Bueno, está interesante, ¿no? Está interesante, ¿no? Venga, rápido, contadme, ¿para quién habéis escrito, ilustrado esto? ¿Quién es el receptor? Si es que lo hay. Si es que lo hay. Vamos ahora por aquí. Vale. Rápido, ¿para quién? Sí, ¿Para pues, quién? bueno, en realidad los álbumes ilustrados es como la primera literatura que un niño puede tener en sus manos, pero también pienso que es una forma de expresión total que el adulto también puede leer. Sí que es verdad que mi receptor es los pequeños y la escritura es como una escritura muy sintética, tienes que ir muy firme a lo que quieres informar al niño, pero sí, sería la parte más infantil. El niño, un niño ideal, ¿no? Sí. Ese niño ideal que tú tenías en la cabeza como destinatario de tu trabajo, ese niño ideal es alguien que te está diciendo simbólicamente, ¿no? Sí. Por aquí no, por aquí sí. Sí. ¿Sí? O sea, bueno, es que soy monitora de tiempo libre y trabajo mucho con los niños y veo a veces cosas que no entienden, y creo que el álbum ilustrado es un formato en el que el niño se puede sentir muy identificado y puede aprender mucho de ello. Y eso me motiva, me inspira a crear para ellos. Entonces, tu aterrizaje como creadora, estamos hablando de coches, aterrizaje, estamos muy... Transporte, ¿no? Sí, vamos, que me acabas de llegar. Este aterrizaje como creadora pasa por tener muy en cuenta esas condiciones de lectura que se darán en el futuro, Sí. cuando el trabajo esté terminado, ¿no? Sí. ¿Eso lo sabíamos? ¿Lo íbamos intuyendo? ¿Es complicado darse cuenta de eso? Sí, es complicado, sobre todo. Es complicado, ¿no? Al ser una persona adulta que crea para un público más infantil, a veces pensamos que igual no son capaces de entender todo lo que les está diciendo el adulto, pero son mucho más inteligentes que ello y la forma de contarlo es un experimento súper divertido. Tú tienes que adaptarte al lector. El Eso lector no es. se va a adaptar a ti. Eso Eres es. tú el que tienes que ofrecerle un código que sea válido, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Sí, totalmente. ¿Quién es tu receptor, Daniel? De ¿Quién hecho, es el recojo un poquito lo que está hablando Edurne, de poder adaptarse al receptor, y hoy en día, bueno, entiendo que cuando yo estaba escribiendo con el lector ideal y el lector real en mente. Entonces el lector real implícito bajo el que debería trabajar casi todo el tiempo es que me lea quien pueda acercarse. Sin embargo, este texto sí que lo trabajé pensando en que quiero que tenga una serie de capas de lectura, para que haya por lo menos una primera lectura para quien dice ese lector general, alguien que no está acostumbrado a una carrera un poco literaria, que está leyendo textos un poco más densos, por así decirlo, que lo pueda leer en un tirón y diga, vale, entiendo de qué va esto y entiendo que esta cosa está un poco enredada, adrede, porque sí que quiero transmitir ciertas emociones con el texto, quiero transmitir la idea de confusión, de tensión, pero entonces hay una capa, y este era el lector ideal, que es un lector un poco más experimentado, porque entiendo que la literatura es un artefacto complejo, que debe responder a
que debe responder al contenido y a la forma, y que todo eso se debe repetir muy bien, y que no todo el mundo está buscando leer con esa misma intención. Hay personas que simplemente quieren leer para dormirse, para tener una experiencia de emociones, mientras que hay otras personas que sí quieren leer un poco más sesudamente, por así decirlo, mucho más cerebral. Entonces yo estaba pensando en ver cómo hago para hacer un intercambio, un malabar entre estos dos lectores y que quede bien ejecutado. Creo que el primer texto que se presentó todavía tenía mucha maraña encima y ahora se ha pulido mucho más. Esto porque es que no es simplemente hacer algo difícil por hacerlo difícil. A mí me interesa lo complejo, no lo complicado. Entonces yo sí que quiero retratar o darle al lector esa experiencia que sucede cuando, esta era mi idea, ¿no? Están 4 personas que compartieron un evento traumático en sus vidas, como fue someterse a una noche cruzando fronteras, traficando alcohol, tener que cruzarse con narcotraficantes reales, sobrevivir a eso, perder a una de esas personas. Y claro, para que tú puedas reconstruir ese proceso, además de ser doloroso, tienes que encontrarte con las versiones y los resentimientos y los dolores de las personas que te acompañaron a esa etapa. Y además aquí ya entran las temáticas de que uno dice, bueno, algo que está inherente en mi escritura es el irse, el migrar. Entonces hay 2 personajes que son narradores que se quedaron, y esto lo descubrí fue en la relectura, en el trabajo con Miquel, que vimos la profundidad de, oye, estos personajes tienen un resentimiento dentro, y esto también puedes utilizarlo para que responda a la forma. Y después hay uno que abandonó, que desertó. Entonces hay 2 fuerzas que están luchando entre el resentimiento porque te fuiste y el dolor de haberme ido. Es algo con lo que trabajo mucho y es una temática que, bueno, que a mí me remueve un montón, y que después traté de responderlo en la forma. Entonces, para esa forma sé que hay un tipo de lector un poco más complicado. Es hacer las cosas porque tienen un sentido, en hacerlas porque sí. Oye, confiésanos, si quieres, confiésanos. ¿Te pegó un palo el jurado? ¿Te dijo, oye, o no? Uno grato, uno que agradece. Te dijeron, oye, aquí tienes que darle una barrida, ¿o no? Porque algo me han contado, ¿o no? Se me señaló que se podía mejorar mucho. Se te señaló que se podía mejorar mucho. Y que por la experiencia de lectura de ellos, yo dije, entonces soy yo el que está equivocado porque ellos no están viendo lo que yo quería que vieran. Entonces, por lo tanto, soy yo el que tiene que corregir eso. Entonces, vamos a ponernos en la tarea y vamos a hablar para ver cómo hago para que se entienda mejor. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, no fue como oye, esto está mal, ¿qué te pasó aquí? Sino que más bien es, mira, te vamos a contar lo que estamos viendo, lo que creemos que quieres hacer, y dinos tú qué es realmente lo que está pasando. Y es un poco lo mismo que estaba contando Edurne, ¿no? Entonces, a eso iba, es adaptarnos a este lector y enterarme de que, como quien dice, escribí funcionando en primer plano con la idea de escribir para ese lector cabezón, sesudo, de academia, y después los mismos jurados que tienen pues, su bagaje lector me dicen, oye, pues mira, hay que hacer que respire más el texto. Entonces, eso fue un poco lo que me pasó con el lector ideal. Me obsesioné con ese lector ideal. Y entonces ahora fue como volver un poco a ese lector general sin perder, pues eso, la idea del lector. Santiago, ¿quién es el receptor? ¿Cómo construyes ese personaje, esa figura del receptor? Bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, estoy a favor de cómo es Daniel ahora, no Daniel obsesionado con el lector ideal. Sobre todo porque cuando yo escribo este relato y bueno, todo lo que trato de escribir, yo pienso más en cómo hacer la literatura accesible, en un sentido como, porque bueno, yo de pequeño realmente tenía mucho miedo de meterme en la literatura porque escuchaba cómo era, no sé, el Ulises de Joyce, o escuchaba cómo era incluso Rayuela de Cortázar y decía, uy, eso suena un poco complicado, mejor no lo toco. Y fue después que descubrí otros escritores brillantes que igual, si eso referenciaban mucho, si eso pero que me mostraron que podías contar una buena historia y que todavía te podía hacer reflexionar mucho, podía ser profunda, podía ser entretenida, podía ser más de lo que te deja ver a primera vista. Es una buena historia que lees y disfrutas y después sigues leyendo y dices, aquí hay muchísimo más. Y más o menos eso es a lo que siempre he querido apuntar cuando escribo. Y en este relato en concreto también, también tiene polifonía, también tiene quizás un dialecto que para gente que no lo habla, o se entiende. Creo que se entiende, pero igual sí que me han dicho que aquí esto quizás no lo entiendo, o esto lo entendí después por el contexto, pero igual es como
quería que fuera una historia entretenida primero y después un relato profundo después. Y entonces por eso yo diría que mi lector ideal, si tuviera que decir uno, es alguien que simplemente esté abierto a escuchar una historia y esté dispuesto a, si esto le gusta, explorar un poco más. Laura, Sí, bueno, yo en un principio... ¿cuál es? Sí, dale. Bueno, yo en un principio, cuando planteamos esta pregunta la primera vez, yo pensaba que no tenía un lector ideal, que yo escribía para mí y ya está. Pero la verdad es que esta última semana, pensando sobre el tema, me he dado cuenta que en verdad sí tengo uno. Y que para mí mi lector ideal es alguien que se haga preguntas y que se posicione. O sea, quiero un lector que cuestione a la narradora y que cuestione lo que cuenta. Quiero que se posicione y que decida si para él la verdad es lo que cuenta la narradora o si para él la verdad es la de las personas que le han preguntado, la de verdad de los hechos o la verdad de la intuición. También quiero que se pregunten si la narradora está contando la verdad o no, o si puede saber esa historia o no, porque básicamente la justificación que da ella de cómo sabe lo que le pasó a su madre es porque lo sintió, y es una justificación muy pobre. Entonces puedes creer, se lo está inventando y ya está, para que la dejen en paz. O puedes creer que no, lo sintió y realmente lo sabe. Entonces lo que yo quiero es un lector que se haga estas preguntas y que tome una posición y que decida si para él es cierto o no es cierto, o hasta qué punto. Y que si decide que no es cierto, se pregunte si eso importa o no. Y que reflexione al final. Porque la vida real funciona así, ¿no? Claro. No, en realidad no estás aportando a la literatura algo que no ocurra en la vida real. Es casi una toma de conciencia de cómo funciona la conciencia en la vida real, ¿no? Sí, ¿no? Y ese desdoblamiento, ese primer desdoblamiento que haces tú, el lector tiene que pensar si esto es real, si no es real, qué posibilidades. Eso primero te has desdoblado tú para darte cuenta de ello, ¿no? Sí, bueno, yo esta última semana. Sí, digo. esta semana sí. O sea, Sí, cuando ¿no? lo escribí creo que salió más bien solo por, no sé, por algo que estaba ahí siempre, pero sí que esta semana, sí que pensando en eso, en cómo querría que leyera mi historia, me he dado cuenta de eso. Esta semana has convivido con una o dos Lauras más, ¿no? Sí. Habéis convivido 2 o 3, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, me habéis dicho antes que estabais muy nerviosos al principio, pero os veo, vamos, con una naturalidad y un aplomo, sí, ¿no? A ver, Paula, cuéntanos, ¿a quién está dirigido? ¿Quién te gustaría que leyera? ¿Cómo funciona en ti el tema del lector de tu cuento? Que tiene un título precioso, por cierto. Gracias. Quiero decir como muchas cosas en torno a esto, ¿no? A ver cómo lo ordeno. O sea, yo cuando escribo ficción no suelo pensar en para quién lo escribo ni nadie, o sea, ni nada. Eso no me pasa, por ejemplo, en otros géneros mucho más concretos, como puede ser una carta, un reportaje periodístico, una noticia. Ahí el lector es muy claro, el público receptor es clarísimo, y entonces tienes que tratar de que se entienda, tanto cognitivamente, ¿no?, como que tu público comparta las referencias que posee el propio texto, ¿no? Cuando hago ficción esto no me suele pasar. Creo que también tiene que ver con no tener un público concreto, ¿no? O sea, si tal vez publicáramos en cierta editorial, tú ya piensas y ya tienes ahí un lector y sabes quién te va a leer y puedes intuir o de qué manera se va a entender o qué no, o qué puede ser más rico entre ambas partes, ¿no? Continuando con la respuesta, también creo que si, por ejemplo, Sartre dice la mirada de los demás nos construye, ¿no? Pues para mí esa mirada del lector nos condiciona. Es como que empieza un juego de querer gustar, querer que tu texto se entienda, etc., etc. Entonces, etc., escribe. Entonces, para mí tiene que ver con eso, cuando escribo trato de ser lo más libre posible, que no se me cuelen mis propios juicios y que no se me cuelen los juicios que estoy proyectando en ese posible lector-lectora. Pero claro, luego también depende
qué texto estás escribiendo, ¿no? Si tú sabes que solo lo vas a compartir tú, evidentemente da igual lo que escribas y que pienses en el lector o no. Si ya estás pensando que lo vas a compartir en Facebook, Instagram o un blog o lo que sea, o que lo quieres mandar a una revista, y entran en juego otras cosas igual casi hasta más formales, como son la extensión, los códigos, porque cada plataforma al final tiene su propia manera de funcionar, ¿no? Dicho todo esto, sí que me interesa un lector abierto a ver qué es lo que esa obra en concreto le va a aportar. También es la manera en la que yo me suelo asomar a otras obras de literatura o no. Y también dispuesto como a dejarse sacudir, ¿no? Lo comentaba también Daniel, como no esta cosa de voy a leer esto que me va a poner súper contentita y me voy a la cama a hacer mi vida, no, sino de estar dispuesto a que una obra te sacuda y que te remueva por dentro. Es lo que me interesa, porque creo que también la literatura va de eso. Entonces, no sé, es una pregunta un poco como condicionada. ¿Pienso en un lector ideal? Sí. ¿Intento que no me limite? Por supuesto que no. Pero también tiene que ver con es evidente que, por ejemplo, si de repente estamos hablando de unas referencias culturales muy concretas de determinada sociedad o colectivo, yo qué sé, me viene, por ejemplo, pensar en China, por ejemplo, el número 4 tiene muchísimas connotaciones sobre la muerte y sobre tal. Si yo articulo toda una historia en torno que comparta ese código y la va a leer gente de aquí que no conoce eso, no va a funcionar, porque todo eso se pierde. Entonces, no sé, es una respuesta un poco como, pues depende, si sé que lo voy a compartir luego, si no, o todas esas cosas. Es que hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? El 4, yo, el otro, el lector ideal, ¿no? No sé si me he explicado, pero quería decir No, un te he poco explicado eso, perfectamente. Pero escribir es eso, es estar casi con 6 pelotas en el aire, ¿no? Y que no se te caigan, de las 6, que no se te caigan 3, ¿no? Y al final que lo que salga es lo que tú querías escribir, no lo que otra persona espera de ti que escribas, que tal, que cual, que eso es la vida, ¿no? Constantemente un querer mirar y ser mirados, entendidos, entendidas, no sé, un poco esto. Siempre estamos en ese negocio, ¿no? Sí. Esa negociación, ¿no? Eso es. Bueno, cuéntanos, me parece que nos vas a hablar de tu abuela ahora, ¿no? Si te pregunto por el receptor, ¿no? Sí, ¿no? Otra vez. A ver, cuéntanos. En mi caso yo creo que que es innegable que hay un receptor literario muy claro, pero es un receptor simplemente literario, porque mi abuela, cuando escribió su autobiografía, sí que dejó por escrito claramente: Naya, no quiero que esto sea cuento de nadie y solo lo vas a leer tú. Lo dejó clarísimo. Por escrito. Por escrito, sí. Esto que no lo lea nadie. Sí. Y le has hecho caso. Y que no sea cuento de nadie. Sale mal. Y le has hecho caso, por lo que veo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, sí que todo el texto, el receptor literario está claro que es ella, y en los poemas me dirijo a ella y es todo hacia ella, pero ella no sabe que he hecho esto. Y tampoco lo puede leer porque el año pasado le dio un ictus y entonces le ha afectado al lenguaje y no puede leer, aunque era una gran lectora. Entonces, es un receptor que no es real en cuanto al hecho de leer, valga la redundancia. Entonces, yo diría que tengo por un lado ese receptor literario, pero luego en cuanto al receptor real, yo sí que me he dado cuenta que escribo puramente para mí, pero está claro que sí que hay alguien detrás que lo va a leer. Y me siento identificada con lo que ha dicho Daniel, porque creo que en mis poemas sí que puede haber también esas dos capas, ¿no? Porque muchas veces la poesía nos asusta porque parece como muy críptica y enigmática, y no he leído nunca poesía, no voy a entender nada, pero creo que he intentado trabajar todo el rato con un lenguaje muy accesible del día a día, con referencias que cualquiera puede entender, pero sí que en todo momento he querido utilizar referencias, vamos a decir, más académicas o más literarias, y quería trabajar con ellas y de una forma consciente además. Entonces tendría también esas dos capas de lectura, y lo he hecho además de forma consciente, que estuviesen esas referencias.
Oye, tengo que hacerte dos preguntas. No me aguanto. Vale. Primero, ¿por qué crees que tu abuela te dijo, antes de sufrir el ictus, por qué crees que tu abuela te dijo no hagas cuento de esto? La primera. Y la segunda, ¿tienes algún remordimiento por hacerlo? ¿Cómo lo llevas? Si no quieres, no contestes, ¿eh? No, sí, Siéntete sí. libre para contestar, ¿eh? No hay obligación, ¿eh? Creo que cualquiera que conociera a mi abuela sabe por qué me lo ha escrito. ¿A que sí? ¿Ves? Los que conocen a mi abuela lo saben. Porque es una persona como muy pudorosa y muy de, bueno, vamos a que nadie sepa lo que pasa aquí dentro. Y hay textos que realmente se sincera muchísimo. O sea, es que me cuenta su biografía literal, me cuenta pues sus primeros amores, cosas desgarradoras de partos, fallecimiento de su hijo, o sea, es como muy desgarrador. Entonces, a ella le daba vergüenza incluso que gente de la familia lo leyera. Lo que pasa es que nosotras siempre hemos tenido una relación muy cercana y eran conversaciones que ya habíamos tenido, pues una conversación más de amigos, o sea, una relación más incluso de amigas que de abuela-nieta muchas veces. Entonces era como, bueno, Pati, sí, a ti te lo cuento, pero ya, no, ya está. Solo a ti. Hasta aquí. Y sí, que he tenido muchísimos remordimientos, sí. Todo, ¿Sí? O sea, sí. En primer lugar, por trabajar constantemente sobre algo que no es mío, en primer lugar, y que encima no me han dado permiso para ello. Pero ¿no te parece, pregunto, a lo mejor en el público también se están haciendo estas preguntas, ¿no te parece que lo que te contó tu abuela, que yo no sé lo que te contó, no, eso está entre tu abuela y tú, pero sí he leído tu poemario, que es muy hermoso, por cierto, ¿no te parece que lo que ahí cuentas, tampoco de tu abuela, sino esa voz poética que reflexiona poéticamente sobre unas vivencias, de alguna manera nos tocan en lo universal a todos? Es decir, no estarías tanto traicionando lo particular de tu abuela, los hechos concretos que te contó tu abuela, creo que no, te pregunto, no los estarías traicionando, y además nos estarías dando una vivencia universal en la que el lector se puede identificar y puede aprender, ¿no te parece? Digo, porque la literatura funciona así, ¿no? Esa es la excusa que me doy a mí misma, Roberto. Esta misma, ¿no? Esta misma. Sí. Yo creo que también me ha influido mucho leer en literatura a todas las autoras que han intentado hacer esto de político lo íntimo, ¿no? De vamos a hacer material literario de lo que siempre se nos ha callado, sobre todo en el caso de las mujeres. Nuestra historia no se ha contado, y además de que no se ha contado, cuando se ha contado ha sido como menor, como bueno, pues son cartitas, diarios, pero que no tiene un valor literario real. Entonces, creo mucho en eso, ¿no? De decir, bueno, estas vivencias sí que se puede hacer literatura de esto, y como he leído a muchas autoras que lo han hecho, es también la literatura que me gusta y es en lo que creo también por mis valores, me escudo en eso, en que no estoy hablando de ella en particular, sino de todas las mujeres de su generación y todo lo que han tenido que vivir. Bueno, pues son la 1:10. ¿Qué hacemos? Chicos, seguimos un rato y ya entregarán los premios por la tarde. Igual hay que preguntar más al público, probablemente, ¿no? Igual están hartos ya. Probablemente no han venido ni los de plásticas, ni los de escénicas, ni los de diseño, ¿no? Bueno, os hago una pregunta rapidísima y nos vamos, cerramos el acto, porque el jurado tiene que deliberar respecto a lo que ha escuchado de vosotras, y a la 1:30 tenemos que volver a montar aquí el escenario para entregar los premios en las 4 modalidades. Os hago una pregunta muy rápida que ya sabéis cuál es porque lo hemos hablado. ¿Creéis que la literatura forma parte, la literatura, la ilustración, ya nos entendemos, Edurne, en la literatura o la ilustración, rapidísimo, os pido una respuesta rápida, forma parte de vuestra identidad? Y estamos hablando esta es una pregunta grande, esta es una pregunta, por lo menos en vuestras vidas, yo creo que esta es una pregunta grande. ¿La literatura o la ilustración, o la literatura y la ilustración, forma parte de vuestras identidades? Sí, no sabe, no contesta, pero en todo caso, ¿por qué? ¿Empezamos por aquí, Edurne? Sí, por supuesto. O sea, yo además me encanta leer, me encanta la literatura. Sí que es verdad que no tiene nada que ver con lo que he ilustrado y he narrado, pero por supuesto que sí. Incluso antes de ilustrar hago anotaciones de palabras y de los conceptos que quiero dibujar, y totalmente, sí. Sí que es verdad que hasta ahora no me había atrevido a meterme más en
en narrar algo y lo narraba de otra manera, más mediante la ilustración, pero sí que forma parte totalmente de mi vida, sí, y de mi día a día. Daniel. Sí, la literatura forma parte de mi identidad y creo que la literatura además forma parte de la esencia humana. Y me estoy aquí ya yendo así lejísimos, pero me atrevo más que todo es porque si hablamos de narrativa, ficción y poesía, primero está empezamos por poesía, el valor y la necesidad de poner en palabras, materializar las cosas tan abstractas como son las ideas y las emociones, es totalmente necesario. La ficción es básicamente ordenar, nosotros estamos ordenando nuestra vida todo el tiempo para darle sentido, eso es algo que también traté de hacer en el cuento, tratar de darle ese orden y ver la imposibilidad también de hacerlo. Y finalmente las narrativas son las que construyen nuestra identidad. Para mí, totalmente, soy quien soy por lo que me cuento y lo que cuentan de mí. Me construyo a partir de eso y creo que también como sociedad occidental, no me atrevo a hablar del otro lado del mundo porque no la conozco de facto, pero sé que construimos a partir de nuestras historias y cómo las construimos, incluso cómo van chocando las historias que hemos construido. Precisamente eso es con lo que yo ahorita estoy tan obsesionado con este proyecto. Entonces, eso es. Es una muy buena respuesta. ¿No? Te has ido muy lejos, felizmente. Felizmente te has ido muy lejos. Santiago, identidad, literatura. Sí, la verdad. Es que estaría repitiendo lo que dice Daniel. Es que lo ha copado todo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Una muy buena respuesta, la verdad. Pero sí, es bien hecho. Pero tú, por ejemplo, en tu biografía, cuando me mandaste tu biografía, lo dices bien claro, ¿no? Voy a buscarlo. Santiago dice, vivir y escribir, sentir y después contar, leer para aprender son las normas por las que vivo. Sí, escribes, ¿no? Es que, sí, o sea, lo de si es parte de mi identidad, aquí querría hacer énfasis en parte, porque es como, definitivamente es una parte de mi identidad, no querría decir que es toda mi identidad, ni que, primero, yo vivo y después escribo, me gusta aprender y también leer, pero creo que son dos cosas distintas, yo creo que puedes aprender toda la vida viviendo la vida y si eso lees y aprendes otras cosas, o viceversa, es como, creo que son simbióticos, por así decirlo, por eso yo diría parte de mi identidad. Vasos comunicantes, sí. Es decir, esferas completamente conectadas, ¿no? Sí. ¿Laura? Sí, o sea, es una parte muy grande de mi vida. Yo me considero escritora y básicamente pues me considero escritora porque me parece que negarlo sería negar quién soy. Entonces no puedo negarlo. O sea, de momento llevamos 4 síes. ¿Vamos por el quinto? Definitivamente sí, también. ¿Sí? Para mí la escritura siempre ha sido como algo nucleico de mi identidad. De todo lo que siento que he ido cambiando, ¿no? Eso no ha cambiado nunca. Me ha acompañado desde siempre y en esto también se lo tengo que agradecer a mi madre porque pues también ella me inculcó escribir, escribo diarios desde pequeña. Me ha acompañado de una manera terapéutica, de una manera lúdica, en lo profesional también. Y si me pusiera poética, podría decir que mi vida no ha sido otra cosa que escribir, 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 aunque tan solo fuera para deshacer el nudo de la garganta, ¿no? O sea que sí, lo hago y espero seguir haciéndolo. Sí. ¿Te quedas, Naya? Ante la pregunta de si me identifico con la etiqueta de escritora dentro de mi identidad, yo diría que no. La literatura sí que es un sí rotundo en mi vida y lo que sí que me atrevo a decir muy claramente con la etiqueta que sí que me siento muy identificada es con la de lectora. Creo que si pienso en mi infancia me recuerdo igual leyendo, pasando un montón de horas y en cuanto a la escritura sí que siento que ha ido cambiando. Pues en la etapa de la universidad me bloqueé muchísimo porque estudiaba a grandes autores y decía nunca voy a hacer esto, me bloqueó, o sea, esto no me paralizaba, no lo escribía. Luego ha habido otras etapas en las que igual no estaba tan conectada o no tenía algo que contar en ese momento, entonces tampoco escribía. Y en cambio la lectura siempre ha estado ahí. Entonces la literatura sí que es algo que me compone radicalmente, sin ninguna duda, pero yo creo que de una forma constante más desde la lectura. Y desde la escritura, pues igual algún día, pero ahora no me atrevo, no me definiría como escritora. Hoy, domingo 2 de octubre, ahora mismo no. Mañana ya veremos. Como lectora sí, pero como escritora no. Vale.
Bueno, pues vamos a cerrar este evento. Agradezco al público, les agradezco mucho a las 6, me lo he pasado muy bien con vosotras. El jurado se va a retirar a deliberar, yo creo que lo tiene complicado. Yo creo que va a haber una pequeña pelea entre los miembros del jurado. En media hora nos vemos aquí para dar los premios. Gracias a vosotros. Yo le voy a pedir al público que os aplauda. Y la última palabra será que ojalá podamos leer vuestros textos más pronto que tarde y disfrutarlos todos nosotros. Bueno, gracias. Nos vamos. Esta sí. Bueno, lo bueno de las voces es mucho más fácil, ¿sabes?